Bueno, lo importante de este tema es esto de acá, ¿no? Acordarse cómo es la potencia y cómo es la raíz. Y para hacer eso, digamos, lo que hay que saber es cómo pasar un número de forma binómica a forma trigonométrica, a modo de repaso, ¿no? Está la forma binómica, que es A más BI, que es la forma que veníamos trabajando. Y después está la forma trigonométrica, que siempre aparece un módulo y aparece un ángulo, ¿no? Entonces, como son puntos en el plano, yo puedo distinguir un único punto determinando un cierto ángulo y una cierta distancia del centro de coordenadas, ¿sí? O sea, el módulo. Entonces, como la escritura trigonométrica lo que nos permite es poder hacer operaciones de potencia y de raíces, básicamente. O sea, está pensado un poco pasarlo a forma trigonométrica para poder operar con eso. Y estas son las dos fórmulas, ¿sí? Las dos fórmulas que uno más o menos más usa. Después habíamos visto algunas más, ¿sí? Por ejemplo, z a la menos 1, y no me acuerdo cuáles más, pero vimos algunas más, pero en general las que más se usan son estas. Y después la división también de forma trigonométrica, cómo hacerla. Así que bueno, vamos a repasar un poquitito. La clase pasada yo traje un ejercicio, que es este de acá, que no está en la guía, ¿no? Que es una raíz cúbica de este complejo de acá. El complejo es menos 6 menos 2 raíz de 3 por i, ¿sí? Entonces, este complejo nosotros lo pasamos a forma trigonométrica en primera instancia, ¿no? En donde el módulo nos daba raíz de 48 y el ángulo nos daba 7 sextos de pi. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros teníamos escrito de forma trigonométrica, podíamos utilizar esta formulita de acá, que es la de sacar raíces del orden n, del orden que yo tenga ganas. Entonces, como era cúbica, mi n, en este caso, es 3, ¿no? Y siempre necesito, como decir, más valores que antes, que para la forma trigonométrica siempre usaba 2, que era el módulo y el ángulo. Bueno, ahora para hacer las potencias y las raíces, más que nada para las raíces, tengo que identificar el orden de la raíz, en este caso 3, y después identificar algo que llamo k, ¿sí? Unos valores de k, que siempre van a ser entre 0 y n-1, pero como n ya lo tengo, porque es de orden 3, acá yo sé que k va a tener que estar entre 0 y 2, ¿sí? Y k es un entero, ¿sí? Así que los k que me va a generar van a ser el 0, el 1 y el 2. O sea, en líneas generales, si yo tengo raíz 14ava, bueno, yo voy a tener k, voy a tener 14k, porque era de orden 14, y voy a tener desde el 0 hasta 1 menos, o sea, hasta el 13. Voy a tener k0, k1, k2, k3, k4, k5, o sea, hasta el 13, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo paso yo, cómo calculo yo la raíz cúbica de ese complejo? Bueno, tengo que hacer el módulo, acá tengo el módulo, y elevarlo, como dice la fórmula, a 1 sobre n, o sea, 1/3. Y después, la formulita decía que lo tenía que multiplicar por un coseno y un seno, ¿no? En el coseno iba a poner el ángulo que me había dado de forma trigonométrica más 2kpi sobre n. N era el 3. Y este 2kpi, bueno, acá voy enchufando el k, el primer k, por eso puse 0. Acá voy a enchufar el k1, que sería multiplicar porque es 2 por 1 por pi. Y acá en este último sería 2 por 2, 4pi me queda, ¿sí? O sea, porque la formulita siempre es 2k pi. Entonces, para el primer k voy a tener 2 por 0 por pi. Para el segundo k voy a tener 2 por 1 por pi. Y para el tercer k voy a tener 2 por 2 pi, ¿no? Porque uso para el k0, para el k1 y para el k2. Entonces esto me queda, para el primero me queda 0, por eso acá no hice más nada, por 2, 0 ahí se me anuló, después acá me quedó 2pi,
y en el último me quedó 4pi, ¿sí? Que son estos ángulos que yo estoy poniendo acá, 7 sextos más 2pi, 7 sextos más 4pi, sobre siempre sobre n, que en este caso es 3. ¿Sí? Entonces me quedaron estos complejos de acá, ¿sí? Que fueron lo que hicimos la otra vez. Simplemente acá, raíz de 48 elevado a la 1/3, elevar a 1/3 es hacer raíz cúbica, y hacer raíz cúbica de una raíz cuadrada, siempre raíz de raíz se multiplican los índices, por eso por acá puse raíz sexta de 48. Y después, este 7 sobre 18, ¿de dónde sale? Bueno, sale a ser 7 sextos más 0, si quiero, dividido 3, ¿sí? Por eso me quedó 7 sobre 18. Después en el segundo, raíz sexta de 48, bueno, es el módulo que ya lo pasamos, y después 7 sextos más 2pi, todo sobre 3. Eso me termina dando 19 sobre 18. Y en el último, 7 sextos más 4pi, acá estoy usando el k igual a 2, sobre 3, y todo eso me quedó 31 sobre 18. Y por acá notamos que esto entre el ángulo 7 sobre 18 y 19 sobre 18 había un aumento de 12 sobre 18, ¿no? Que ese aumento se mantiene para la otra raíz, ¿sí? Entre 19 18 y 31 18 hay también 12 sobre 18, ¿sí? Entonces hay un salto que no es cualquier salto entre los ángulos, sino que ese ángulo se mantiene constante, ¿sí? Bueno, entonces, a lo que quiero ir. Voy a compartir ahora GeoGebra. No, primero vamos a anotar. Vamos a anotar, antes de ir a GeoGebra, estos resultados, que son los que nos dieron. Recordemos siempre que el complejo es un punto en el plano. Entonces, cuando nosotros agarramos la calculadora y hacemos raíz sexta de 48 y lo multiplicamos por coseno de 7/18 pi en modo radianes, eso me queda, lo tengo por acá anotadito, me queda aproximadamente 0.6520, coma, porque es un punto en el plano, y raíz sexta de 48 por seno de 7 sobre 18 pi, esto me queda 1,7914, más o menos, ¿sí? Después, acá lo mismo, yo lo que quiero es pasarlo a punto en el plano, ¿no? Entonces hago la multiplicación. Esto de acá me queda, y siempre recuerden que acá tiene que estar en radianes, ¿no? Si ustedes meten pis, ahí, digamos, tiene que estar en radianes. Entonces, menos 1,8774, y el otro me queda menos 0,3310. Y por último, el último, me queda 1,2253, y la otra coordenada, menos 1,4603. ¿No? O sea que esto de forma binómica, si yo quisiera escribirlo de forma binómica, podría escribir 0,6520 más 1,7914i. ¿Sí? Eso sería aproximadamente de forma binómica. Pero me interesa más que nada verlo como punto en el plano, ¿no? Recuerden que siempre son puntos y hay una parte real y una parte imaginaria. Entonces, estos puntos de acá los voy a llevar a GeoGebra.
el otro punto, menos 1.8774 y menos 0.3310. Ahí me generó otro punto. Y el último es 1.2253 y menos 1.4603. Bueno, me generó esos 3 puntos de ahí, ¿no? O sea, si es raíz cúbica, me va a generar 3 puntos en el plano. Si es raíz cuadrada, me va a generar 2 puntos en el plano. Si es raíz 78, me va a generar 78 puntos en el plano. O sea, el orden de la raíz indica la cantidad de resultados en complejos, ¿no? Pero fíjense qué pasa si yo agrego acá una circunferencia. Siempre la ecuación de la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿no? Pero eh, en un complejo, ven la flechita del mouse, ¿no? Desde el punto cero hasta, desde el 0, 0 hasta el punto A, ahí, ese sería como decir un radio, ¿no? Pero el radio en complejos es el módulo, ¿no? Es el módulo. Siempre la distancia al cero es el módulo. Entonces, ¿cuánto era el módulo que lo teníamos anotado? Era raíz sexta de 48, ¿no? Pero es raíz sexta de 48 al cuadrado, porque la ecuación de la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual radio al cuadrado. Entonces acá voy a poner, y acá por suerte el GeoGebra me permite ponerlo, 48 elevado a la 1 sobre 6, y todo esto tiene que estar al cuadrado, ¿sí? Porque es radio al cuadrado. Y fíjense qué es lo que pasa. Ahí me está marcando justo que las raíces están dentro, porque todas tienen, fíjense, en la escritura, eran todos raíz sexta de 48 y tenían un cierto ángulo, ¿no? Un cierto ángulo. Entonces acá yo sí puedo construir un polígono regular que vaya desde el punto A hasta el punto B, y le digo que tiene 3 vértices, porque es raíz cúbica, y fíjense que las raíces no están en cualquier lado, sino que las raíces generan un polígono regular con la misma cantidad de lados que el índice de la raíz, ¿sí? Entonces tiene una explicación geométrica. Y fíjense ahora, ¿no? Si yo quisiera sacar qué ángulo yo tengo entre el punto A, ¿no? Desde el A hasta la ordenada del origen, y desde la ordenada del origen hasta el B. No puedo dibujar, no sé si puedo dibujar sobre el GeoGebra con el lápiz, me parece que no. Pero imagínense que yo quiero sacar el ángulo entre A y B, ¿no? Pero siempre pasando por el centro del 0, 0. Yo voy a tener más de 90 seguro, ¿no? Voy a tener más de 90 seguro. ¿Cuánto voy a tener? Y bueno, voy a tener la vuelta entera dividido 3, ¿no? Porque es la vuelta entera dividido en 3 partes iguales, porque como es un polígono regular, están 3 puntos que están separándolo en 3 partes iguales. Entonces, si yo hago la vuelta en radianes, recuerden que eran 2pi, ¿no? O sea, 2pi o 360, ¿no? Pero acá como estamos hablando de pi, bueno, sigamos hablando en radianes. Entonces es 2pi, porque es la vuelta completa, 2pi dividido 3, ¿no? Entonces me queda 2 tercios, ¿no? 2 tercios. O sea que entre un punto y el otro punto hay 2 tercios de pi. Entonces, a esto de acá, que nosotros decíamos que había entre este y este, había 12 sobre 18 era, ¿no? Me parece.
18 y puse 8. Sí. Bueno, Sí. 12 sobre 18 es exactamente 2/3, ¿sí? O sea, es el angulito ese, esa tipo porción de pizza, ¿no? Que se va aumentando, ¿no? Entonces, cuando yo saco una raíz cuadrada, o una raíz cúbica, o una raíz de lo que sea, yo ya sé qué distancia va a haber entre un resultado y el otro, porque es simplemente mantener el módulo y correr una porción, otra porción, otra porción. ¿Y cómo saco el ángulo de las porciones? Y bueno, hago 2pi dividido el orden de esa raíz, ¿sí? Con eso ya obtengo el angulito que me van a ir sumando. ¿Sí? Bueno. Igual lo vamos a seguir viendo. Pasemos ahora a otra cosita. Miremos un poquitito la guía, ¿no? El punto 12. Por ejemplo, en el punto D, yo tengo ahí una potencia negativa, ¿no? Tengo elevado a la -5. En el punto E, tengo también una potencia fraccionaria, pero negativa también, ¿no? O sea, elevado a la -1/3. O sea, que yo puedo tener una potencia positiva o negativa. Si fuera positiva, utilizo la formulita que conocemos, ¿no? Y si fuera negativa, quiero ver qué es lo que pasaría, ¿no? Quiero ver exactamente qué es lo que pasaría. Entonces, voy a utilizar este mismo ejemplo, esta raíz cúbica de -6 menos 2 raíz de 3 por i, pero voy a calcular a la -1/3, ¿sí? Entonces, vamos a poner ahora, quiero hacer -6 menos, ¿cómo era? Era menos 2 raíz de 3, menos 2 raíz de 3 por i elevado, y antes era elevado a la 1/3, ¿no? Porque le calculé la raíz cúbica. Bueno, ahora quiero ver cómo sería así, elevado a la -1/3. Bueno, la forma trigonométrica ya la teníamos, ¿no? El módulo era raíz de 48. Era raíz de 48 que multiplicaba al coseno de 7/6 de pi más i por seno de 7/6 de pi. Y todo esto elevado a la -1/3. O sea, ¿qué es lo que hice acá? Nada, no hice nada. Escribí el número este de forma binómica, lo pasé a forma trigonométrica, que era lo que ya habíamos hecho, ¿no? Pero nosotros habíamos calculado elevado a la -1/3 positivo, ahora está elevado a negativo. ¿Pero qué significaba esto que esté elevado a la -1/3? Significaba que estaba calculando, como decir, el inverso, ¿no? Yo siempre, cuando tengo una potencia negativa, yo lo que puedo hacer es, uno de los caminos que hay, voy a poner acá, 1. Profe, es raíz sexta, ¿no? No, raíz cúbica. Raíz cúbica de... No, perdón, el módulo del número. Módulo. No, el módulo del complejo era raíz de 48. Yo después tuve que hacer acá, porque esto es el resultado ya de la raíz, aplicada a la raíz. ¿Sí? Cierto, cierto. Entonces, una de las maneras de pensarlo es como 1 sobre -6 menos 2 raíz de 3 por i elevado a la 1/3. ¿No? Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Pensarlo a esa potencia que está a la -1/3, la pienso como 1 sobre y lo paso así. Entonces,
De acá me generarían 3 posibles resultados, ¿no? 1 sobre, y acá tengo la raíz cúbica de esto, pero yo ya lo calculé, ¿sí? Lo calculé en el anterior, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a poner es 1 sobre, y acá sí, uno de los resultados de la raíz cúbica, que es raíz sexta de 48 por coseno de 7 sobre 18 más i por seno de 7 sobre 18, ¿no? Y acá me quedaría una división para el primer k, solamente para el primer k, pero esto como era raíz cúbica, me devuelve 3 resultados. Bueno, el otro sería 1 sobre, para el k igual a 1, o sea, raíz sexta de 48, que multiplica por coseno de, y en este caso era 19, o sea, estoy usando los resultados anteriores, nada más. Más i por seno de 19 sobre 18 pi. Eso sería utilizando la raíz, los resultados de la raíz que ya calculamos, y el último sería 1 sobre el último, ¿sí? Raíz sexta de 48, que multiplica a coseno de 31 sobre 18, 31 sobre 18 pi, más i por seno de 31 sobre 18 pi. O sea que tanto raíz cúbica, o sea, elevar a la 1/3 o elevar a la menos 1/3, también me va a devolver 3 resultados, ¿no? Entonces, acá, esto es una división de complejos, ¿no? ¿Y cómo hago acá? Multiplico por el conjugado. ¿Y cómo hago el conjugado de todo esto? Por eso, si se fijan en la carpeta, antes de las formulitas de potencia y de raíz, tenemos el conjugado, ¿sí? Pero en vez de, o sea, yo podría multiplicar acá por y utilizar la formulita de ahí, pero me conviene más utilizar la de división, ¿sí? Entonces quería hacer por lo menos una división, ¿no? Que es z sobre w, z sobre w. ¿Qué decía z sobre w? ¿No? Lo voy a copiar. Ahí estoy copiando la formulita para la división. ¿Sí? Ahí estoy copiando la formulita para la división en forma trigonométrica. Bueno, y si se fijan, z dividido w es simplemente los módulos dividirlos, y los ángulos, el primero corresponde al de arriba, ¿sí? Al z. Y el de abajo, el w, tiene como ángulo a phi, ¿sí? Entonces, el primero es z, el segundo es de w. Bueno. Entonces, yo tengo el módulo y el ángulo del número del complejo de arriba. Es 1. Yo lo puedo pensar como un complejo, o sea, es un complejo también, ¿sí? Además de ser un número natural, además de ser un racional, además de ser un real, también es un complejo. Entonces, esto, como es un complejo, tiene por acá un 1, ¿no? Entonces, el módulo, ¿cuánto sería? Y el módulo es 1, ¿sí? Y el ángulo, ¿cuánto sería? Y no tiene ángulo, porque está justo sobre, a partir de acá empezamos a medir los ángulos, y como está el puntito sobre el eje, no tiene ángulo. Entonces, el complejo 1
se lo puedo escribir como 1 por el coseno de 0pi más i por seno de 0pi, ¿no? Y el seno de 0 me da 0, se me va esto, y el coseno de 0 me da 1, así que me queda 1 por 1 y 1 es igual a 1. O sea que el 1 escrito de forma trigonométrica sería esto de acá. Bueno, entonces como tengo la división, lo único que tengo que hacer es hacer los módulos, hago uno sobre el otro. Bueno, entonces, para el primero, voy a tener 1 sobre el módulo de W. El módulo de W ya lo sabemos, es ese raíz sexta De 48. de 48. Y acá fíjense, yo tengo coseno de, y primero el de arriba, el ángulo del de arriba, ¿no? Del Z, o sea, el ángulo del complejo 1, y era 0. Así que acá me va a quedar 0 menos, y el ángulo que tenía en el número de abajo, el W, bueno, va a ser 7 sobre 18. Es por quién lo estoy queriendo dividir. Acá sería 0 por pi, ¿no? No tiene sentido que lo escriba, pero siempre viene siendo 0 pis. ¿Sí? Más i por 0 pi i por seno de 0 pi menos 7 sobre 18 pi. Eso sería el resultado de la primera división. ¿Sí? O sea, todo esto de acá es el resultado de la primera división. O sea, 1 sobre el complejo que habíamos tenido por resultado. Lo voy a poner por acá. Ahora, el segundo. Bueno, divido los módulos. Bueno, 1 sobre raíz sexta de 48 que multiplica ¿a quién? Al coseno de 0 pi. No tiene mucho sentido, gracia que lo ponga, pero lo pongo en el primero. 19 sobre 18 pi más i por seno del mismo ángulo. Acá ya me estoy evitando el 0. Y por último, el último resultado va a ser raíz sexta de 48 que multiplica al coseno de 0 menos 31,18, o sea que me va a quedar menos 31,18 de pi más i por seno de menos 31 sobre 18 pi. Bueno, esta sería una de las maneras, o sea, en la guía, si tienen elevado a una raíz negativa, podrían hacer esto de acá. Ahora, otra cosa, yo quería por eso mostrar varios caminos. Un camino sería, entonces, pensar eso que está elevado a la menos un tercio como 1 sobre. Entonces, una vez que lo tienen como 1 sobre, bueno, le calculan la raíz cúbica y después hacen la división de 1 sobre cada resultado. Ahora, si se fijan también en la formulita que nosotros teníamos para z elevado a la menos 1. Z elevado a la menos 1. ¿Qué hacíamos nosotros? La formulita era módulo
elevado a la menos 1 por el coseno de menos el ángulo más I por seno de menos el ángulo. Y fíjense qué pasó acá. Y acá si yo tengo el módulo a la menos 1, y bueno, ¿y esto qué es? Es el módulo a la menos 1, el módulo del complejo a la menos 1. Y después me quedó justamente menos el ángulo, ¿sí? Porque el ángulo era 31 sobre 18, 19 sobre 18. Entonces, en vez de hacer la división, también podría usar esto de acá, ¿sí? Entonces, otra manera de resolverlo es pensar a ese z que yo lo tengo elevado a la menos 1/3, pensarlo como z elevado a la 1/3 y después todo elevado a la menos 1. ¿Sí? Entonces, acá le calculo la raíz cúbica, digamos, positiva, y después lo pienso como a la menos 1. Así que le invierto el módulo y cambio todos los ángulos a negativos. ¿Sí? Entonces, nada más. Eso solo. Y después otra manera de poder hacerlo es directamente calculándolo como una potencia negativa. O sea, elevado directamente a hacer la raíz cúbica, pero como menos. ¿Qué es lo que hago? Miren, voy a agarrar la formulita. La formulita era así, módulo de z elevado a la 1 sobre n por el coseno de θ más 2kπ sobre n más i por seno de θ más 2kπ sobre n. Esta era la formulita de coso, ¿no? De la raíz. Bueno, si yo es a la menos, bueno, yo le puedo poner un menos acá, le puedo poner un menos acá, y le puedo poner un menos a todas las n. ¿Sí? Y si se fijan, esto me termina quedando exactamente lo mismo. ¿Sí? Esto me queda, como es un número negativo, lo voy a mandar abajo y pasarlo a positivo. Entonces me va a quedar 1 sobre la raíz enésima de z, del módulo de z. O sea que viene siendo cualquiera de las maneras que ustedes se la puedan imaginar, lo pueden hacer como ustedes tengan ganas, ¿sí? Repito, o usan la fórmula directamente de la raíz y se acuerdan de ponerle, bueno, como era negativa, le pongo un menos, le pongo un menos, le pongo un menos, en la n le pongo un menos, ¿sí? Y puedo usar tranquilamente la formulita. Si no tengo ganas de usar la formulita directamente y quiero pensarlo como 1 sobre la raíz cúbica, puedo hacerlo y me da el mismo valor. O si lo puedo pensar como elevado a 1/3 y después elevado a la menos 1, también me va a quedar exactamente los mismos números. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió entonces? Hay tres maneras. Y después la potencia, que hay potencias negativas, es también, es escribir la misma formulita, nada más que en donde diga menos, en donde diga n le voy a poner menos n, menos n, menos n, en todos lados donde diga n le enchufo menos y ya está. No es más complejo que eso, digamos. Bueno. Bueno, entonces, del 12, ya los que tienen potencia negativa, digamos, se puede hacer. Me gustaría ahora hacer de la guía el 12H, que es bastante fulerito y ahí repasamos todo junto porque es una mezcla de un montón de cositas. El resto sí, bueno, cuando puedan ir haciéndolo, yo ya tengo varios resultados del 12, no todos, pero varios. Entonces, voy a hacer ahora el 12H. Y siempre traten de tener a mano la formulita, ¿sí? De la potencia, de la raíz y
acordarse cuando estaba con una potencia negativa, ¿sí? Si no, se acuerdan solamente potencia y raíz, y se acuerdan de ponerle un menos a la n y ya está, es lo mismo, no hace falta todas las de arriba. Entonces, vamos a hacer el h. El h me dice 1 menos i sobre raíz de 3 más i. Y en este voy a tratar de ser lo más prolijo que pueda porque es bastante larguito. O sea, esto es elevar a la 1/8, o sea, raíz octava. ¿Cuántos resultados me tiene que dar? Y bueno, 8 me tiene que dar porque es raíz octava. O sea, yo de acá voy a tener que contestar 8 resultados distintos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y bueno, hay una división ahí. Yo podría hacer 1 menos i elevado a la 1/8 sobre raíz de 3 más i elevado a la 1/8. Y tendría 8 resultados para el de arriba, 8 resultados para el de abajo, después tendría un quilombo. Entonces, lo que conviene hacer es primero simplificar la base, hacer la división de lo que es la base, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es esa división. ¿Cómo hago división de complejos de forma binómica? Es un golazo. Lo único que hago es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, o sea, del de abajo. Así que esto lo voy a multiplicar por raíz de 3 menos i sobre raíz de 3 menos i. O sea, no voy a pensar todavía en la raíz octava que tengo que hacer después, sino me preocupo primero por simplificar la base. Bueno, entonces, arriba tengo que hacer distributiva nomás. Hago distributiva. Entonces, me va a quedar raíz de 3 menos i menos raíz de 3i menos por menos más menos 1. Bueno, y abajo me va a quedar al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Porque es un complejo multiplicado por su conjugado. Así que me va a quedar al cuadrado sería raíz de 3 al cuadrado más b, que sería 1 al cuadrado. ¿Sí? Bueno. Y todo esto, no me olvido, lo tenía que elevar a la 1/8. Porque acá lo único que estoy haciendo ahora es la división de los complejos esos. Bueno, ahora, acomodo un poquito la parte real y un poquito la parte imaginaria. Me queda menos 1 más raíz de 3, ¿no? Como parte real. Y como parte imaginaria, voy a poner así menos, y después voy a poner 1 más raíz de 3 por i. ¿Sí? Lo acomodé un poquitito. Esto me queda menos i menos raíz de 3i. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y todo sobre 4. ¿No? Pero como es todo sobre 4, voy a dividir por 4 a la parte real y dividir por 4 a la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo escrito la división que tenía por hacer, digamos. ¿Sí? Me quedó un número un poco fulerito. Después ahora van a ver que cuando lo empecemos a trabajar, se va a ir acomodando. No demasiado, pero por lo menos un poco se va a ir acomodando. Entonces, repaso. Yo tengo un número en forma binómica y lo tengo que hacer una raíz o una potencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ese complejo pasarlo a forma trigonométrica. Bueno, entonces, ¿cuáles eran las dos cosas que yo tenía que saber para pasar de binómico a trigonométrico? Dos, era el módulo y el ángulo. Bueno, entonces, el módulo de esto, ¿cómo sería? Yo quiero el módulo
y voy a llamar a lo de adentro, lo voy a llamar W, ¿sí? ¿Por qué? Porque Z era SW a la 1/8, ¿sí? Entonces, voy a escribir Z es igual a un W, que es ese bicho raro que me dio recién, elevado a la 1/8, ¿no? Bueno, entonces, de acá, para escribirlo en forma trigonométrica, quiero calcular el módulo de W, el módulo del bicho de adentro. Bueno, ¿qué tenía que hacer? A al cuadrado más b al cuadrado, todo raíz cuadrada. Bueno, entonces tengo menos 1 más raíz de 3 sobre 4, todo elevado al cuadrado. Más menos 1 más raíz de 3 sobre 4, todo elevado al cuadrado, todo raíz cuadrada. Perfecto, entonces esto sería el módulo. Bueno, empecemos a trabajarlo algebraicamente como para que se simplifique. Esto se simplifica bastante, no se asusten. ¿En qué momento se transformó el segundo con un menos igual que el de adelante? Este menos, Sí. no son iguales, ¿eh? Son números distintos. Parecen iguales, ¿sí? Pero son distintos. No es que uno es positivo y el otro es negativo. Este menos viene de acá, de este menos de acá, y este menos de acá viene. Sí, ahí está bien. Sí, Bien, hasta ahí entendí. bueno, Y ahora, pero ¿por qué era, si es los módulos es la suma de los cuadrados? sí. ¿Por qué este lo pones con signo menos si es más? Este de acá me decís el término A o el término B, es la duda, no te termino de entender. Sí, el B. El El B no B es. Sí. es negativo, el B es negativo, ¿o no? Nos daba negativo, vos fijate, el B es menos I, menos raíz de 3i. Es negativo, definitivamente es negativo. Por eso acá puse un negativo, pero lo reescribí como positivo, porque vos mirá, pará, ya te entendí. Hagamos la multiplicación. Menos por 1, menos 1. Pero también tengo que multiplicar hasta ahí. O sea que acá me quedaría menos i. Menos por raíz de 3 sería menos raíz de 3. Pero como la tengo que multiplicar al resultado por i, menos raíz de 3i. Y esto es de lo que tenía yo anotado acá arribita. Sí. ¿Sí? Sí. Simplemente lo escribí de una manera un poquito más linda, sacando factor común los dos negativos que tenían, tanto el 1 como el raíz de 3. Le saqué el menos 1 para afuera. ¿Sí? Sí. Eso solito. Bien. Ahora, cuando sumas, para Sí. hacer el módulo, Y bueno, agarro el número este, que es el B. Yo tranquilamente este menos lo puedo obviar. O sea, porque yo estoy elevando al cuadrado un número negativo. Y este menos, acá yo esto lo podría pensar como un menos 1 y distribuyo el cuadrado tanto para el primero como para el segundo, ¿entendés? Y entonces ese menos, que esté el menos o que no esté el menos, me da exactamente lo mismo. No sé si te referías a eso. Simplemente acá lo agarré al B completo, como estaba. Como era negativo el B, lo puse menos este número como B. Y este número lo puse como A. Pregunto, ¿este número de acá es positivo o es negativo? El primero, el A. el A, Sí, el A, ¿es positivo o es negativo? el A va a ser positivo. Es positivo, ¿no? Es un número positivo. O sea, este menos de acá medio que como que puede llegar a confundir, pero está arriba, no está a la altura de la fracción. Por eso este lo traté de poner un poquito más abajo, digamos, y más separado. El B, Eso es lo que me confundió. claro, Sí. el B es un número negativo, por eso lo puse acá. El B es un número negativo, pero el A es un número positivo, ¿sí? Porque es menos 1 más raíz de 3, y raíz de 3 es más grande que 1.
y dividido 4 sigue siendo positivo. Entonces el A es un número positivo y el B es un número negativo, ¿sí? No es que uno era sumando y el otro era restando, eran muy parecidos, pero bueno, no eran igualitos igualitos. Bueno, perfecto. Entonces, distribuyo esta potencia, tanto para el de arriba como para el de abajo, ¿no? Bueno, ¿qué me va a quedar? Como es un binomio al cuadrado, voy a decir, bueno, el primero al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado, lo voy a escribir, menos 1 al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, o sea, 2 raíz de 3, más el último al cuadrado, bueno, más raíz de 3 al cuadrado. Eso sería la parte de arriba. Y después, elevar al cuadrado el 4 que está abajo. Así que me va a quedar 16. Más. Y acá lo mismo. Este menos, se dan cuenta de que como está elevado al cuadrado, este menos directamente lo puedo dejar pasar porque me va a quedar positivo. Así que voy a hacer 1 más raíz de 3 al cuadrado. El binomio de 1 más raíz de 3 al cuadrado. Y eso va a ser 1 al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el último al cuadrado. Y todo esto sobre 4 elevado al cuadrado, que me va a ser 16. Bueno, ya se achica esto, ya se achica. Sí, sí, este ya lo probé porque estaba medio feo y digo, bueno, no, no quería. Hay algunos que no me acuerdo. No los tengo todos resueltos. Bueno, entonces, acá, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1 positivo y acá raíz de 3 al cuadrado me quedaría 3. Así que parte real me quedaría 4, ¿sí? Y parte, son todos reales, ¿no? Pero sin parte irracional me refería. Sobre 2 raíz de 3 sobre 16. Más, y acá me queda muy parecidito, me va a quedar 4 más 2 raíz de 3 sobre 16. Todo raíz cuadrada. Bueno, tengo una suma de fracciones de igual denominador, así que puedo alegremente sumar arriba y ahí acomodar arriba, poner un común denominador. Bueno, entonces el común denominador ahí va a ser 16. ¿No? Y pienso, arriba ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 4 más 4, ¿no? Me va a quedar 8. Y después menos 2 por raíz de 3 más 2 por raíz de 3 se me van a ir. ¿Sí? Así que me queda raíz cuadrada de 8 sobre 16. O sea que me queda 8, lo simplifico. Me queda 1 con el 16, me queda 2. Me va a quedar 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Bueno, ese es el módulo. Perfecto, bueno, tengo el módulo del complejo ese medio feito que tenía. Bueno, ahora me falta el ángulo. Ahora me falta el ángulo. Primero, ¿en qué cuadrante está este complejo? Por eso es bueno saber si A es positivo, si B es positivo, negativo. ¿Esto en qué cuadrante estaría entonces? Son las dos. No, las dos no, son una y una. El A dijimos que es positivo, ¿no? Claro. Así que tiene Positivo. que... Y el B dijimos que era negativo. Así que tiene que... En el cuarto cuadrante. Perfecto. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es acordarme que son la vuelta completa menos el pedacito que yo tengo, ¿no? O sea, voy a hacer 360 menos la inversa de la tangente de B sobre A. Bueno, entonces, vamos con eso. Yo tengo mi ángulo θ de W
tita de W va a ser 360 grados menos la inversa de la tangente de B sobre A. Pero B es un bicho raro y el otro también. Entonces, lo voy a hacer separadito. Primero voy a hacer separadito B sobre A. En realidad el módulo de B sobre A, ¿no? O sea que el menos del de B no lo voy a usar, ¿sí? Porque es el módulo. Así que el A es positivo y el B también lo voy a hacer positivo porque siempre es sobre el módulo. Entonces voy a hacer simplemente 1 más raíz de 3 sobre 4, que va a dividir al A, ¿no? Porque es B sobre A. Pero dividir una fracción es lo mismo que multiplicar y dar vuelta a la fracción que estoy dividiendo. Así que acá lo puedo multiplicar por 4 sobre menos 1 más raíz de 3. ¿Sí? Esto sería todo el bichito que tengo ahí en tangente, ¿no? Entonces, este 4 ya se me va con este 4. Y después, el resto, de acuerdo, me quedaba. No lo puedo simplificar más, ¿no? Ya me estoy olvidando de cómo... Bueno, entonces, pongamos todo este bicho acá. Y díganme a ver cuánto les queda. Creo que... Si pueden, chequenlo también con la... Acuérdense de que esté en dej. Tangente a la menos 1 de 1 más 3 menos 1 más raíz de 3. Perfecto. Díganme cuánto les queda. 5/12. 5/12 pi. No, 5/12, no. No, 19. Esto en grados, para porque... vos me estás diciendo, sí, puede ser 5/12, sí, porque lo estás calculando directamente en radianes. Sí, 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 sí. Ahora ya te digo. 75 dividido 180, 5/12. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces son 2 pi menos 5/12 pi. Exactamente. Esto me queda 285 grados y si lo paso ahí, me queda 19 sobre 12 de pi. ¿No? ¿Todo el mundo llegó? Es 5 sobre 12. Claro, vos acá, Silvia, tenés que hacer 2 pi menos 5 sobre 12 pi. ¿Sí? Y me da es 9/12 pi. 2 menos 5 sobre 12. 19/12, ¿no? Claro. No, entendí 9 sobre 12. Bueno. No, porque es 24 menos 5. Bueno, perfecto. Bueno, esto yo al principio siempre lo trato de dar en grados
con el sistema normalito, pero si ustedes lo ponen ya directamente en pi, bueno, trabajenlo en pi, me da lo mismo. Al principio lo quería poner así como para que no ser tan fuerte, digamos, con los radianes de 1, pero también lo pueden hacer. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando la calculadora, yo siempre pongo tangente a la -1 de b sobre a, pero b sobre a como módulo. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo si supongamos que yo no respetaría el módulo y pondría los signos así como está, empiezo a tener problemas, ¿sí? Porque si los dos son positivos o los dos son negativos, la calculadora no se entera porque es lo mismo. Entonces, el primer cuadrante con el tercero los confunde con el segundo y el cuarto. Entonces, por eso siempre traten de imaginarse en qué cuadrante están y después fijarse si del pi le resto, o de los 180 le resto, o de los 180 le sumo, o si está en el cuarto cuadrante hago 2pi menos ese angulito. O sea, tiene problema la calculadora cuando no sabe en qué cuadrante está. Por eso está bueno imaginarse en qué cuadrante está primero y después poder calcular el ángulo correcto. Bueno, entonces, ¿cómo me quedó? Me quedó que Z es igual a el módulo de esto de acá, o sea, 1 sobre raíz de 2 por, ¿quién? El coseno de este ángulo, 19 sobre 12pi más y por el seno de 19 sobre 12pi, y todo esto estaba elevado a la 1 sobre 8, que evidentemente por la hora vamos a hacerlo mañana, ¿sí? Porque si no, no vamos a terminar más. Pero bueno, lo importante es esto, aprender a acostumbrarse a pasar de número de forma binómica a forma trigonométrica, ¿sí? Siempre acordándome que tengo que averiguar dos cosas, el módulo y el ángulo, ¿sí? El módulo, bueno, es simplemente agarrar A y B, elevarlos al cuadrado, hacerle la raíz cuadrada. Y el ángulo es primero pensar en qué cuadrante está y después hacerme la idea de si está en el, no sé, en el primer cuadrante no hago nada. Tangente de B sobre A y inversa de tangente de B sobre A y ya está. Bueno, listo por hoy. Mañana vamos a continuar y calcular las raíces, las 8 raíces distintas, pero ya lo vamos a tener en forma trigonométrica escrita, así que va a ser más sencillito y después quiero volver al GeoGebra y ver más o menos cómo va quedando.